buenos días a todos y a todas. Si os parece, empezamos esta jornada que tiene un programa, básicamente tiene 3 espacios. En primer lugar va a tener lugar la conferencia inaugural de avances en poliquistosis y recorrido asistencial, de qué elementos tenemos que mejorar para poder avanzar en un recorrido asistencial más adecuado para todos y todas los pacientes que tienen poliquistosis. A partir de ahí hablaremos sobre el aula de poliquistosis renal que tiene la Escuela de Pacientes. La vamos a ver, vamos a entrar en ella y vamos a ver qué cosas hay, qué cosas podría haber para poder mejorarla en ese sentido, ¿no? Es un aula que se inauguró el año pasado, pero la idea es ir mejorándola y creciendo para que pueda ser a poder ser de más utilidad para todos los pacientes y asociaciones. Y terminaremos la jornada con una mesa redonda en la cual estarán presentes las diferentes sociedades junto con Rafael Esteban, que está aquí en la mesa, y ellos tres, y Rafael, los 4 ellos tres, que son 3 médicos de familia que trabajan en las 3 sociedades Semergen y Sanfic, y tú, Rafa Aguilar, que estás en Asenjoa, ¿no? Algo así, ligado a... ¿No? Ah, vale, pues nada, pero vamos, enfermero que trabaja en el ámbito de la nefrología. Vamos, pues si os parece, Rafa, que es, Mario Espinosa, que es nefrólogo del Hospital Reina Sofía, y además de nefrólogo del Hospital Reina Sofía, es presidente de la Sociedad Andaluza de Nefrología en estos momentos, y nos da la conferencia inaugural. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Joan. Vamos a ver. Está bien, sí. Muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. Para mí es un placer estar aquí en la Escuela Andaluza de Salud. He estado un par de veces y la verdad que aquí lo que se respira es un ambiente de tranquilidad, que podemos comunicar muy bien nuestras inquietudes y sobre todo pues trabajar por el bien de los pacientes, en este caso de los pacientes con poliquistosis renal. Esta es una charla un poquito complicada. Cuando el auditorio es tan diverso, es difícil saber muy bien qué transmitir. Yo creo que el objetivo es conocer un poquito qué es la poliquistosis renal y sobre todo pues, poner sobre la mesa qué podemos hacer por estos pacientes. Hoy día, qué podemos hacer, cómo podemos organizarnos pues, para darle pues, la asistencia sanitaria que estos pacientes se merecen y, como veremos, el grave problema de salud. Así pues este es el objetivo de mi charla, es transmitiros pues estas inquietudes y estos conocimientos. Bueno, a mí siempre me gusta comenzar con la historia de las enfermedades, porque yo creo que nos dan una perspectiva muy interesante. El primer caso de poliquistosis renal se describió hace exactamente 200 años. ¿Veis aquí? Aunque es muy probable que esta enfermedad pues, haya estado con el hombre pues, desde hace muchísimos años. Es una enfermedad muy frecuente. Realmente el gran hecho que hizo transformar el conocimiento de la enfermedad fue cuando se identificaron los genes responsables de ella. Fijaos, pues a finales del siglo pasado, 1995 y 1996. En muy poco tiempo se han desarrollado estrategias que hasta ahora no se tenían para paliar un poquito la progresión de la enfermedad. Pero realmente, al ser una enfermedad genética, estamos entrando en un terreno que yo estoy seguro que dentro de pocos años empezaremos a luchar eficazmente con esta enfermedad, realmente disminuyendo la transmisión, que es el objetivo pues, final del abordaje de esta enfermedad. Esta es la historia de la poliquistosis. En resumen, es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante. Esto quiere decir que el 50% de los pacientes la heredan. Es una enfermedad muy frecuente.
ya empezaremos a dar números de cuál es la prevalencia de esta enfermedad. Ya lo decía Blanca, es una enfermedad crónica, progresiva, hasta hace muy poco incurable, multisistémica. Fijaos una enfermedad tan frecuente y con todas estas características. Es una enfermedad que los niños nacen con unos riñones normales y el tejido renal normal se va sustituyendo a lo largo de la vida por multitud de quistes, de tal manera que disminuye el filtrado glomerular y el 50% de estos pacientes a una edad relativamente joven, a una edad de 57 años, precisan terapia renal sustitutiva. Este es el esquema de esta enfermedad. Es muy fácilmente diagnosticable, mirar cómo se diagnostican, una ecografía. Esto no es otra cosa que poliquistosis. Quiero decir, cuando un radiólogo ve esto, es una enfermedad muy fácilmente diagnosticable. Y sobre todo si se pregunta por los antecedentes familiares. Siempre hay, en la mayoría de los casos, hay un familiar que ha padecido la enfermedad. Esto es una resonancia, que después veremos el papel que está teniendo en el diagnóstico de la enfermedad, en la cual se ven la multitud de quistes que aparecen. Claro, esta gráfica la pongo para que nos planteemos cuándo diagnosticar a los pacientes, que ese será uno de los objetivos que tenemos que abordar todos. ¿Cuándo es el momento de diagnosticarlo? Si yo a un paciente con 14 años le pido una ecografía, lo más probable es que sea normal. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en asistencia primaria. Si la pedimos con 50 años, ya es muy tarde. Quiero decir, este paciente va a acabar en diálisis. Uno de los objetivos es saber cuándo debemos diagnosticar a estos pacientes. Os decía que es una enfermedad muy frecuente. Probablemente sea la enfermedad hereditaria más frecuente monogénica que exista. La prevalencia en todas las zonas del mundo donde se hacen estudios es de 1 por 400 a 1 por cada 1000 habitantes. En España no está cuantificada, en Córdoba la hemos cuantificado en 1 por 1600, en Granada 1 por 1094, estos son datos reales y todos sabemos que es una enfermedad infradiagnosticada. Hay muchos casos, esto es más frecuente de lo que relatan estos números. Entonces, con estas estimaciones, en Andalucía hay más de 6.000 a 8.000 pacientes con esta enfermedad. Estos son los números, lo frecuente que es. Claro, aquí debemos resaltar lo importante que puede ser tener un registro de andaluz de poliquistosis. Blanca hablaba de divisiones. Yo creo que este registro podría entrar en la Champions de los registros de poliquistosis si fuéramos capaces de llevarlo a cabo, por diversas razones. Para investigación es muy importante tener un registro también. Bueno, es una de las primeras causas de insuficiencia renal crónica terminal, esto es la incidencia. La incidencia pues va bajando porque aumentan las otras causas, pero es una enfermedad en la que en toda Europa aproximadamente el 10% de la población que está en tratamiento renal sustitutivo tienen poliquistosis. Estos son datos del 2010, fijaos que las cifras son muy parecidas en los diversos países, van desde el 8 al 12% de todos los países en Europa con tratamiento renal sustitutivo, que significa diálisis o trasplante, tienen esta enfermedad. Imaginaos aquí los números, el coste sanitario que tiene esta enfermedad. Más de 50.000 pacientes en Europa. El coste solo de la terapia renal sustitutiva pues son de 1,5 billones de euros. Es un problema sanitario de primer orden. Esto va dirigido a los directivos en salud, a los responsables en organizar recursos para tratar esta enfermedad. Yo siempre digo que el que hace estudios en poliquistosis y sus datos no reflejan lo que está publicando, los ha hecho mal. Estos son los datos del SICATA, del Registro Andaluz de Diálisis y Trasplante, en lo cual vemos que el 10% de la población en terapia renal sustitutiva en Andalucía presentan poliquistosis. Esto pues también tiene su coste anual, que está aquí reflejado y que no es cuestión de marear con números. Es un problema de primer orden, con un alto impacto sanitario y, por supuesto, para los pacientes. Los médicos, cuando hablamos de enfermedades, nos encanta hablar de supervivencia. Nos encanta analizar si mejoramos o no la supervivencia. Evidentemente, esta es una enfermedad que la tasa de mortalidad es 3 veces superior a la población general. Esto
esto no cabe duda, es una enfermedad multisistémica que provoca enfermedad renal y esto es así. Esto lo digo porque a los pacientes probablemente le importen otras cosas y una de ellas son cómo viven, cómo es su calidad de vida. Entonces, cuando se hacen estos estudios, esto está publicado en el libro blanco de la poliquistosis renal, vemos que el 60% de los pacientes con poliquistosis padecen depresión. Las repercusiones no solo son orgánicas, son psicológicas y es una enfermedad multisistémica. Es una enfermedad que no solo acaba con la cantidad de vida de los pacientes, sino con su calidad. Aquí necesitamos pues, el apoyo de los médicos de atención primaria, psiquiatras, enfermeros. Es una enfermedad que necesita el apoyo de una multitud de actores para poder luchar contra ella. Esto ya lo ha comentado también Blanca, es una enfermedad sistémica, probablemente las más severas y las más frecuentes son las manifestaciones renales, que son estas: hipertensión, hematuria, infección de los quistes, dolor, infecciones urinarias, pero las manifestaciones extrarrenales también son frecuentes y provocan serias complicaciones. Probablemente la más frecuente sea la existencia de aneurismas cerebrales. Esto se ha estimado casi en el 10% de esta población pueden tener aneurisma y realmente esto causa mucha ansiedad para el médico y para el paciente solo la posibilidad de tener un aneurisma cerebral. También son frecuentes las manifestaciones cardíacas, por supuesto hepáticas, quistes hepáticos. También es un problema, la infertilidad masculina. Es una enfermedad multisistémica y necesita el abordaje de una multitud de actores. Este es el recorrido asistencial que después os detallaré. Esto lo ha publicado la Sociedad Española de Directivos de Salud junto con la Alianza para la Poliquistosis, pero yo lo que quiero resaltar es lo que hemos hecho hasta hace muy poco. Hasta hace muy pocos años lo que hacíamos era diagnosticar al paciente, normalmente con una ecografía. Casi siempre se diagnosticaba tarde, ya con hijos, y lo que le decíamos era, pues, mire, a los 50 años usted necesitará diálisis o trasplante. Quiero decir, no había nada o muy poquito que hacer por estos pacientes. Muchas veces si nos decía qué le puede pasar a nuestros hijos, pues normalmente se decía, pues mire, el 50% van a tener la enfermedad. Realmente esto es lo que hacíamos hasta hace muy poco. Es una enfermedad que una vez hecho el diagnóstico, pues al paciente pues casi se preparaba para la diálisis y el trasplante, ya que no había otra manera de actuar con esta enfermedad. Esto indudablemente esperemos que cambie y yo creo que está cambiando. ¿Por qué estamos aquí? Pues yo creo que estamos aquí porque normalmente en medicina son los avances médicos lo que dinamizan el estudio y tratamiento de la enfermedad. Y esto es lo que ha pasado con esta enfermedad. Se han conocido las bases genéticas, se han conocido las bases moleculares por las cuales se desarrolla la enfermedad, se han desarrollado fármacos, como los antagonistas frente al receptor de la vasopresina, y también la posibilidad de realizar prevención primaria. Estos son los dos hechos que están actualmente pues, dinamizando el estudio, el tratamiento y el abordaje de esta enfermedad y que realmente a los pacientes pues, estoy seguro que en las próximas décadas va a traer unas grandes alegrías para el tratamiento de la enfermedad. Este es el recorrido asistencial de la enfermedad. Voy a centrarme solamente en, para mí, lo más importante de la gran innovación de esta enfermedad es cuándo hacer un diagnóstico, cómo hacerlo, lo importante que es darle a cada paciente el pronóstico de su enfermedad, al menos el pronóstico renal, a qué edad va a desarrollar la enfermedad renal crónica terminal y, por supuesto, y la otra pata de la innovación es el diagnóstico genético y la posibilidad de evitar la transmisión a sus descendientes. Pero voy a centrarme inicialmente en el diagnóstico y en el pronóstico de esta enfermedad, ¿vale? Cómo hacer el diagnóstico y cuándo hacerlo, ¿vale? Esto es un documento. En la Sociedad Andaluza de Nefrología llevamos ya varios años. Todo el impulso surgió por el grupo de Granada, que están aquí presentes los dos, y es un honor contar con Juan Bravo y Rafael Esteban, que son los que
más ruido han hecho, más han luchado por conseguir todas estas cosas, y una de ellas fue presentar este documento de apoyo al PAI, tratamiento sustitutivo de la enfermedad renal crónica, donde en este documento viene descrito cómo se diagnostica a los pacientes. Esto es muy sencillo. Esto es realizar una ecografía y realmente pues, ver si los pacientes presentan el número de quistes. Entonces, un paciente con una historia familiar de poliquistosis, si se le hace una ecografía a los 50 años y tiene más de 4 quistes en cada riñón, tiene poliquistosis. Esto es muy sencillo, está aquí descrito. También es muy importante, porque esto es una enfermedad de la familia. No hay afectos y no afectos. Yo creo que todos están afectos, los que tienen la enfermedad y los que no. Porque los hijos también hay que diagnosticarles que no tienen la enfermedad. O sea, es importante no solo diagnosticar la enfermedad a los afectos, sino a los familiares no afectos. Entonces también hay que excluir la enfermedad en estos pacientes. Entonces, cuando no tienen ese número de quistes, presentan la enfermedad. Vuelvo a poner el ejemplo, si a un niño de 8 años se le pide una ecografía y no tiene quistes, eso no nos lleva a ninguna conclusión. Hay que elegir bien el momento en el cual realizar el diagnóstico. Y ya os doy mi opinión. ¿Cuándo hacer el diagnóstico? Pues cuando los padres lo soliciten, una vez que nosotros les hayamos informado de las ventajas y los inconvenientes. Esa es mi opinión personal. Hay que hacer el diagnóstico cuando los padres, una vez informados, soliciten hacer el diagnóstico. Estos son los que hay también, es una enfermedad que hay un 10% de pacientes que son mutaciones espontáneas. Entonces, cuando no hay antecedentes familiares, también hay unos criterios de inclusión y exclusión que son cuando se tiene el número de quistes. ¿Vale? Existe también la posibilidad de realizar estudio genético. Estas son las indicaciones. Realmente esto también están publicadas en el libro blanco de poliquistosis, pues donante potencial de riñón, pacientes índices, con debut muy temprano o con un diagnóstico incierto, pero sobre todo es importantísimo hacerlo en aquellos pacientes que tienen la intención de no transmitir la enfermedad a sus hijos. Realmente este es el futuro, como he dicho, y para esto sirven los estudios genéticos. Y necesitamos colaborar con ellos, con los genetistas y con los ginecólogos. El otro gran aspecto de la enfermedad, aparte de cuándo diagnosticar a los pacientes, cómo diagnosticarlos, es el pronóstico. El pronóstico, al menos el pronóstico renal, y también el pronóstico de supervivencia. Esto es a qué edad van a desarrollar los pacientes enfermedad renal crónica terminal. Yo cuando veo a un paciente, lo primero que le digo es si quiere conocer el pronóstico, porque si no lo quiere conocer, no tenemos derecho tampoco a decirse. Y cuando ellos nos dicen que quieren saber a qué edad aproximada, la medicina tiene evidentemente sus sesgos, se le puede dar un pronóstico aproximado. Estas son las herramientas con las cuales se le puede dar un pronóstico. Básicamente con el volumen renal. El estudio genético, la historia familiar, si los padres y los abuelos desarrollaban enfermedad renal terminal a los 50 años, probablemente los hijos de una manera muy homogénea también lo desarrollan. Pero hoy día hay una herramienta que es midiendo el volumen renal con resonancia. Entonces aquí no hay radiólogos, pero su papel es clave hoy día para calcular el pronóstico de la enfermedad. Y esto se hace con resonancias. Bueno, esto es el pronóstico según la mutación. El pronóstico renal, pues los pacientes con una mutación en PKD1, que es uno de los genes, pues desarrollan enfermedad renal terminal, la media a los 57 años, y los otros pacientes con la mutación en PKD2, que es la otra proteína, el otro gen afecto, mucho más tarde, a los 73 años. Por eso el estudio genético ya marca el pronóstico de la enfermedad. Cuando decía que es importante conocer el pronóstico, estos son datos propios, es porque hay una proporción de pacientes que tienen una enfermedad, podemos clasificar benigna, esto siempre es complicado, pero mirad, estos son datos nuestros. Nosotros tenemos
al menos un 4% de pacientes con poliquistosis que no han necesitado nunca terapia renal sustitutiva y que han vivido más de 80 años, más que la media de la población sana. O sea, la poliquistosis no es igual para todos. Por eso es importante tener el pronóstico. Incluso hay un 13% de la población que, aunque desarrollan enfermedad renal crónica terminal, pues viven más de 80 años, más de la media de la población. Por esto es importante el pronóstico, para el paciente que quiere conocerlo, vuelvo a decirlo. Pero yo creo que a la hora de actuar ante estas familias es importante conocer cómo va a afectar a ellas a lo largo de su vida la enfermedad. Esto es una resonancia, esto es cómo calculamos el pronóstico. Aquí se mide el volumen renal. En este paciente es de 378 mililitros metro, a la edad de 33 años. Probablemente sea un poco tarde, pero mirar, con esta herramienta, a la edad de 33 años, este paciente está dentro de un grupo, que es 1B, que es de lento crecimiento, de lenta progresión. Y hay también una herramienta que podemos calcular que a la edad de 88 años este paciente tendrá un filtrado de 22. Normalmente se necesita diálisis con un filtrado de 15. Esta es la manera de calcular el pronóstico, la manera hoy día. Realmente esto no está homologado, esto se está hecho para estudios de investigación, pero yo creo que es una herramienta útil que tenemos y tenemos pues la obligación de usarla y informar al paciente pues con las incertidumbres que siempre tiene la medicina. Realmente este es el pronóstico de este paciente cuando nos lo pregunta. Fijaos, este otro paciente de 21 años que tiene un volumen 483 mililitros, ¿veis? 21 años, el volumen, fijaos, es un volumen muy parecido al anterior, pero está dentro del grupo de 1E, es el grupo que progresión rápida. Cuando calculamos la evolución a largo plazo, a la edad de 48 años probablemente este paciente precise terapia renal sustitutiva. De esta manera calculamos el pronóstico de la enfermedad. Este paciente que os he puesto, evidentemente pertenece a una familia de Córdoba que tiene una mutación en PKD1, es una mutación truncante, es una mutación severa, la proteína normal pierde casi 1000 aminoácidos. Entonces, el 100% de esta familia pues, necesitan terapia renal sustitutiva antes de los 55 años. Aquí os presento la familia porque yo creo que con ella podemos ver cómo actuamos ante estos casos. ¿Veis? Estos son 3 hermanos, 2 de ellos tienen la enfermedad, 1 no. Los 2 desarrollan necesidad de terapia renal sustitutiva antes de los 55 años. Este tiene 4 hijos, los 4 están afectos, los 4 por el volumen renal que se ha medido tienen riesgo de progresión rápido, también la mutación ya también lo indica, la historia familiar es importante. Este paciente tiene también 4 hijos, 3 afectos, incluso fijaos hay 2 que ya a la edad de 26 y 36 años están necesitando terapia renal sustitutiva. Imaginaos lo dramático que es esto, la carga emocional que tienen las familias, por eso decían los trastornos psicológicos que pueden tener los padres, la culpabilidad de transmitir esta enfermedad. Este paciente no tiene la enfermedad. Entonces, en esta línea, en esta generación, lo único que podemos hacer es calcularle el pronóstico y utilizar las armas terapéuticas que tenemos hoy día para retrasar la progresión. Ya no podemos hacer otra cosa, evidentemente. O sea, aquí solamente podemos calcular el pronóstico y retrasar la progresión si tuviéramos esas herramientas, que después comentaré que realmente las hay. Esto ya hay hijos aquí, entonces aquí tenemos ya, por ejemplo, este niño de 1 año, este de 12 años. Entonces aquí viene cómo hacer el diagnóstico. Pues tenemos que diagnosticar a toda la generación, tanto a los afectos como no a los afectos. ¿Y cuándo? Pues yo ya os he dado mi opinión. Cuando los padres lo soliciten, una vez que nosotros les hayamos informado de las ventajas y los inconvenientes que tiene adelantar o retrasar un diagnóstico. Por supuesto, lo ideal sería que antes de la edad reproductiva
todos tuvieran un diagnóstico, tanto los afectos como los no afectos, pues para que ellos programen su vida y sus deseos reproductivos, la posibilidad de tener descendencia. Y por supuesto, esperamos que dentro de pocos años la prevención primaria sea una realidad. En Andalucía no es una realidad, es muy difícil, está costando muchísimo y yo todavía no acabo de entender por qué. Y esto pues tenemos que ponerlo sobre la mesa y demandarlo, y son los pacientes los que tienen el derecho y la obligación de luchar por ellos. Entonces, ¿se puede retrasar la progresión? Antes os dije que era una enfermedad crónica, incurable, intratable. Pues sí. Hoy día hay herramientas, que realmente no es la solución definitiva. Yo tengo que decir aquí que cuando surgió este fármaco yo era muy crítico con él. Yo no confiaba en este fármaco, no le veía una gran utilidad, pero realmente, estoy cambiando de idea, realmente retrasa la progresión de la enfermedad. Estos son los estudios publicados en el New England en el 2012 por el doctor Torres, que es un español, y realmente hay una posibilidad de retrasar la progresión. Y aquí os voy a presentar, en Andalucía tenemos un grupo de poliquistosis, que ya estamos evaluando todos los casos que están tratándose con tolvaptan. Y mirar, estos pacientes, antes del inicio del tratamiento, perdían 5 mililitros minuto-año de funcionalidad. Y con un año de tratamiento la pérdida ha sido de 3,7. Normalmente se pierde 5 mililitros y tras el tratamiento 3,7. Esto que parece pues, insignificante, realmente por cada 3-4 años de tratamiento se retrasa un año la necesidad de diálisis. Y cuando hacemos números, esto es coste efectivo. Quiero decir, es más eficaz tratar durante 3 años que el coste de la diálisis. Entonces, esta herramienta la disponemos, no para todos los pacientes hoy día, hay bastantes limitaciones, pero existe la posibilidad de retrasar la progresión de la enfermedad. Evidentemente, la estrategia definitiva es evitar la transmisión. Hoy día tenemos armas, esto es nada es sencillo, pero es relativamente fácil de hacer. Lo que pasa es que no tenemos todavía las herramientas, ni los recursos, ni los medios para que esto sea una realidad, pero se puede hacer. Se puede evitar la transmisión de la enfermedad. Esto es otro homenaje al doctor Esteban y al doctor Juan Bravo, porque ellos fueron los primeros que empezaron a luchar para evitar la transmisión de la enfermedad. Y realmente esta gráfica a mí me da hasta vergüenza ponerla, porque es que ¿cuál es el coste del diagnóstico genético preimplantacional? Ellos lo analizan aquí, de 5.000 a 6.000 euros. Fijaos, ¿cuál es el coste solo de la terapia renal sustitutiva, de diálisis y trasplante? 170.000 euros. Yo creo que no es necesario dar muchas explicaciones, pero en fin, la medicina pues, nos exige que se hagan estos análisis y que se publique. Realmente es mucho más eficaz evitar la transmisión de la enfermedad que el coste que va a suponer. Claro, esto va a ser dentro de 20 a 30 años. Esto a los gestores en salud también no es un ahorro inmediato, es un ahorro cuando esa generación pues, no llegue y no necesite diálisis. Estos son también nuestros datos, nosotros también hemos analizado esto y frente al coste del diagnóstico genético preimplantacional, el coste del tratamiento renal sustitutivo de estos pacientes pues va de 139.000 a 477.000 euros. Pero no solo es cuestión de dinero, que estos pacientes fallecen a la edad de 66 años. No solo es cuestión de dinero, es la obligación que tenemos de evitar esta enfermedad y, por supuesto, el coste sanitario. Esta diapositiva es porque llevamos ya casi 2 años luchando para que exista un registro andaluz de poliquistosis y todavía no lo hemos conseguido. Cuando pensábamos que estaba ya a punto de ser una realidad, pues vino el cambio de gobierno y realmente ahora mismo no sabemos en qué situación está. Como he dicho, creo que en Andalucía podríamos tener un registro, haciendo el símil futbolístico de la Champions, creo que tenemos un registro
muy bueno de terapia renal sustitutiva, con casi 1.000, 2.000 pacientes ya incluidos. Eso son generaciones antiguas que nos pueden dar muchas posibilidades de investigación y de conocimiento de la enfermedad. Entonces, pues, ¿cuáles son las actuaciones sanitarias que se han desarrollado o que se están haciendo? Pues desde la Sociedad Española de Nefrología, el libro blanco de poliquistosis, que se publicó en el 2016, y también este manual del recorrido asistencial de la poliquistosis, que está publicado, que está francamente bien, que está diseñado para todas las especialidades, para los médicos, de atención primaria, para nefrólogos. Veis, por ejemplo, aquí viene detallado cómo es el diagnóstico y la evaluación, qué papel tiene el médico de atención primaria, que es fundamental en el despistaje, en detectar pronto estos casos, no a edad tardía, remitirlos al nefrólogo, identificar a aquellos que por la historia familiar tienen un mayor riesgo de progresión rápida, que son los que se benefician del tratamiento, y remitirlos al nefrólogo. Todas estas son nuestras tareas, nosotros las conocemos y no vamos a aburrir con las tareas que tenemos en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Es fundamental el papel de los genetistas en el estudio genético. Yo creo que el futuro viene por conocer las bases genéticas y, como hemos dicho, evitar la transmisión, el diagnóstico genético preimplantacional, el importante papel que tienen los radiólogos en el diagnóstico con una ecografía. No se puede pasar desapercibida esta enfermedad, y a veces pasa, se han hecho ecografías y nadie ha documentado que ese paciente tenía una poliquistosis, después realmente el diagnóstico es tardío. Y hoy día también con la medición del volumen renal con resonancia para calcular el pronóstico, también muy importante el tema de los aneurismas intracraneales. Esto causa mucha ansiedad a los pacientes y a los nefrólogos. Esto es el papel. Es una enfermedad multidisciplinar. Es importante tener un contacto muy estrecho con cardiólogos, hepatólogos, neurólogos, ginecólogos, mirar para tratar todas las complicaciones de la enfermedad. Por supuesto, el médico de atención primaria tiene que seguir las complicaciones, las enfermeras, prevenir, retrasar, dar instrucciones sobre calidad de vida, el nutricionista, el importante papel que pueden tener los psiquiatras en tratar en esta enfermedad con un impacto psicológico tan importante, las asociaciones de pacientes. A mí esto me parece fundamental, que los pacientes tengan información de su enfermedad, que se le apoye, que conozcan sus derechos. Tienen derechos a que se les practique un diagnóstico genético preimplantacional, y esto no es una realidad. Tienen que conocer sus derechos, la formación del paciente experto en la enfermedad. Este es todo el recorrido que todos los actores que tenemos un papel en el manejo de esta enfermedad tenemos que desarrollar. Y así nos queda el recorrido. Fijaos en lo que hacíamos hace muy poco. Yo cuando era residente pues prácticamente hacía eso. Pues mirar, ahora mismo tenemos que dar un diagnóstico apropiado en el momento que los padres lo soliciten, siempre antes de la edad reproductiva. Creo que tenemos que calcular el pronóstico a los pacientes que lo necesiten. Tenemos que darle consejo genético. Consejo genético es muy variado, no solo es diagnóstico genético preimplantacional. Y tenemos que tratar las complicaciones, informar, preparar a los pacientes y, por supuesto, prepararnos. Es necesario la investigación, es importante los registros. Y esto es lo que ha hecho la Sociedad Española, la Sociedad Andaluza, pues también hemos trabajado en esta línea. Hicimos un curso para residentes en Córdoba que se realizó este año. Hemos colaborado en la publicación del documento del PAI de prevención de la poliquistosis. Estamos deseando que sea una realidad el registro andaluz de poliquistosis, que no lo es todavía, y además tenemos un grupo pues, que nos reunimos el año pasado por primera vez, y este año, en deferencia al grupo de Granada, esperamos que nos reunamos en Antequera dentro de poco. Entonces,
¿Cuáles son las innovaciones que, desde mi punto de vista, y esta es mi reflexión personal? Pues tenemos que crear el aura de pacientes, es fundamental. Es una enfermedad que necesita un abordaje multidisciplinar, es un diagnóstico certero antes de la edad reproductiva en todos los miembros de la familia, el pronóstico renal individual a los pacientes que lo soliciten. Tenemos que sea una realidad el diagnóstico genético preimplantacional y el consejo genético. Nosotros creemos que luchamos por la creación de este registro andaluz y pretendemos consolidar también este grupo de poliquistosis que tenemos en la Sociedad Andaluza de Nefrología. Y realmente, pues esta es lo que os quería presentar. Es una enfermedad multisistémica con un alto impacto económico, un alto impacto social, y el futuro, pues podemos retrasar la enfermedad, pero el objetivo final es evitar la transmisión. Y entonces, pues quiero dar las gracias a esta familia que me prestó la foto, porque este es el primer niño que ha nacido en Córdoba sin la enfermedad. Fue el 12 del 2017, ahora esperamos hacer un registro de todos estos casos y la pena es que esto lo hizo en la sanidad privada. La sanidad pública todavía no es una realidad esto. Y muchas gracias.